Esto es Entérate. Paralelamente a su trabajo jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolla una muy amplia gama de actividades de capacitación, actualización, de intercambio y de colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en materia electoral. Su difusión a nivel masivo es fundamental para cumplir con el principio de transparencia y construir la ciudadanía. Soy Roxana Noriega. Acompáñanos y entérate de los eventos y actividades más destacadas impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les ofrecemos el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. En el marco de la primera mesa de trabajo denominada El derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía indígena, destaca la preocupación del Tribunal Electoral por el estudio de la procedencia de los medios de impugnación electoral cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas. Por favor, no pierda detalle de este importante evento impulsado por el Tribunal Electoral. Acompáñenos. Caballeros, bienvenidos a la primera mesa de trabajos de este 7º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. El derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía indígena es el título de esta mesa de trabajos. Me permito presentarle a todas y a todos ustedes a la integración de esta mesa. Les presento con mucho gusto al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Flavio Galván Rivera. El magistrado Galván Rivera fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2007. Profesor de carrera titular por oposición en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, desde 1976. Con licencia a partir de 1996 a la fecha, sin interrupción en la actividad académica. Profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en las Universidades Autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, así como en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, en la Universidad de Jalapa, del Estado de Veracruz y en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. También hoy nos acompaña el doctor Pablo Luis Manili. Doctor y abogado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Jurisprudencia. Su publicación más reciente es Máximos Precedentes, Derecho Constitucional 2013, Argentina, la ley. En esta mesa también el diputado Carlos de Jesús Alejandro. Es contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es originario de la comunidad Jalitla de Guerrero. El diputado de Jesús ha ocupado diversos espacios en la administración pública, ha sido asesor legislativo y también subsecretario en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero. Ha militado en diversas organizaciones populares, destacando entre ellas el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia indígena y la Asamblea Nacional Indígena Plural, por la autonomía de la cual fue su coordinador nacional. Asimismo, tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a quien moderará esta mesa. Es el magistrado
presidente de la Sala Regional Jalapa, Adín Antonio de León Gálvez. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución educativa en la que se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Derecho desde el año 2000, donde imparte las materias de Derecho Electoral y Práctica Forense de Amparo. Ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1994, en donde desempeñó, entre otros, el cargo de jefe de unidad de capacitación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de 1996 ha ocupado los cargos de coordinador académico del Centro de Capacitación Judicial Electoral y secretario instructor en las ponencias de los magistrados José Luis de la Pesa y José Alejandro Luna Ramos. El 28 de febrero de 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo eligió magistrado electoral de la Sala Jalapa, la cual preside desde el 8 de marzo del mismo año. Dejo con ustedes al magistrado Adín de León. Muchas gracias, Lucy. Muy buenos días. Tengo el inmenso placer de participar en este 7º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Escenario inmejorable no podría existir para poder utilizar un espacio para intercambiar diversos tópicos y puntos de vista respecto de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral relacionadas con la impartición de justicia con perspectiva indígena. Es un privilegio del cual agradezco a la presidencia del Tribunal Electoral y a los señores magistrados de la Sala Superior la invitación para moderar esta mesa. El Observatorio Electoral se ha constituido el espacio para difundir las sentencias del Tribunal Electoral en el ámbito académico nacional e internacional a partir del análisis jurídico interdisciplinario a fin de construir un espacio deliberativo entre la audiencia especializada, la opinión pública y los impartidores de justicia. Con la realización de estos eventos, el Tribunal Electoral, además de dar publicidad a sus principales sentencias, cumple con la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre la actividad judicial que desempeña. Desde el año 2008, este observatorio electoral se ha constituido en el espacio ideal para comentar diversos tópicos electorales contemporáneos que forman parte de la agenda de los derechos político-electorales. Por primera vez, el seminario ha dejado su acostumbrada sede en la Sala Superior de la Ciudad de México para alojarse en el maravilloso estado de Oaxaca, teniendo como sede esta bella ciudad. Estimo que no podría encontrarse un mejor lugar para el desarrollo de las 5 mesas de trabajo en las que se analizarán diversos aspectos de la justicia electoral con perspectiva indígena. En este seminario serán materia de estudio 19 sentencias, de las cuales 17 corresponden a asuntos relacionados con las elecciones celebradas a través de los sistemas normativos internos en el estado de Oaxaca, una en el estado de Guerrero y otra más del estado de Sonora. Se analizarán 17 sentencias emitidas por la Sala Superior, de las cuales 5 corresponden a juicios ciudadanos y 12 a recursos de reconsideración, de los cuales 11 se encuaron para cuestionar sentencias dictadas por la Sala Regional Jalapa y una por la Sala Regional Guadalajara. Las 2 resoluciones restantes las emitió la Sala Regional Jalapa en juicios ciudadanos. En esta primera mesa de trabajo será motivo de análisis el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía indígena, para lo cual nuestros expositores emitirán sus opiniones en relación con 3 casos en los cuales el Tribunal Electoral se preocupó por hacer más flexibles las exigencias del proceso legal a fin de garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva de quienes realizan sus elecciones por sistemas normativos internos. En el primero de los asuntos, que tiene que ver con el juicio ciudadano número 5 de 2013, diversos ciudadanos del municipio de Magdalena Pasco, Etla, Oaxaca, impugnaron el decreto 1378 emitido por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mediante el cual se aprobó el acta de cabildo a través de la cual se aprobó la designación del presidente municipal sustituto del referido municipio. En el segundo de los casos,
la Sala Superior emitió sentencia en el recurso de reconsideración 826 del año en curso, en el cual se confirmó la diversa resolución emitida por la Sala Regional Jalapa, que a su vez declaró la invalidez de los comicios celebrados por usos y costumbres en el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, y ordenó la celebración de nuevas elecciones. En el tercero de los casos, la Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración 827 de este año, confirmó la diversa resolución de la Sala Regional Jalapa, a través de la cual se confirmó la validez de las elecciones celebradas para renovar el ayuntamiento de San Juan Mixtepec, Gustlahuaca, Oaxaca. El hilo conductor de estas tres resoluciones, de estos tres casos, tiene que ver con el hecho de que no es suficiente el reconocimiento a los derechos político-electorales de quienes integran los pueblos y las comunidades indígenas. Es necesario también, en el análisis de cada uno de los casos, flexibilizar aún más las barreras procesales que existen para hacer efectivo el acceso a la justicia electoral de quienes integran estos pueblos y comunidades indígenas. En estos casos, se ha considerado la pertinencia de que los integrantes de pueblos y comunidades indígenas cuestionen decretos legislativos, situación reservada a un determinado grupo en específico. Sin embargo, la manera de hacer más accesible este acceso a la justicia ha permitido abatir estas barreras, abatir el tema relacionado con la con la oportunidad en la presentación de las impugnaciones, el hecho de considerar las circunstancias políticas, económicas y sociales a las que se enfrentan cada uno de los ciudadanos que piden justicia ante el Tribunal Electoral para defender los derechos políticos que estiman violados, en donde en muchas de las ocasiones tienen que batallar adicionalmente con los temas relacionados con las distancias, las vías de comunicación, los escasos medios de comunicación a través de los cuales pueden tener conocimiento de las resoluciones que les afectan. Y también otro de los temas que será motivo de análisis tiene que ver con la manera como el Tribunal Electoral ha flexibilizado también el análisis en la valoración de los medios probatorios. Ha realizado un estudio concienzudo y detallado para precisamente evitar y desprender de todo formalismo el análisis y la valoración de los medios probatorios. En esta mesa precisamente corresponde, como ya lo apunté, analizar la manera como se ha acercado la justicia electoral a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Corresponde en este momento cederle el uso de la palabra al doctor Pablo Luis Manili, quien nos hablará acerca de estos temas. Me permito comentar que la dinámica para la realización de estas intervenciones, cada uno de los expositores cuenta con 20 minutos para llevar a cabo su intervención. Al término de las intervenciones, abriremos un espacio para las preguntas y respuestas. Los miembros del comité organizador les distribuirán papeletas para hacer más accesible el intercambio de los comentarios, consultas y opiniones respecto a las intervenciones de nuestros ponentes. Sin más preámbulo, doctor Pablo Luis Manili, le cedo el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación a las autoridades del Tribunal Electoral. Como habrán visto en la presentación, soy un humilde profesor de Derecho Constitucional de un país remoto como es la Argentina. Por lo tanto, desde la óptica del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, no me considero capacitado para opinar sobre sentencias emitidas por una autoridad de un país extranjero. A duras penas conozco el sistema electoral y constitucional mexicano, lo que uno puede saber desde la óptica del derecho comparado. Por lo tanto, he encarado mi intervención en este panel desde el punto de vista del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Es decir,
como puntapié inicial del panel, que luego ustedes verán que va a ir subiendo de nivel, vamos a hablar del marco normativo dentro del cual se dictan estas sentencias que luego se van a analizar. Es decir, en un mundo integrado, en un mundo donde los derechos humanos se han internacionalizado, toda sentencia de todo tribunal, de todo fuero y de toda instancia y de cualquier país puede generar una violación a los derechos humanos. Y esas violaciones, en caso de ocurrir, van a ser luego juzgadas por las autoridades del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, los instrumentos, es decir, los tratados y la jurisprudencia de los órganos interamericanos forman un marco ineludible para el juez nacional. Es lo que se llama recientemente, desde el año 2006 para acá, el control de convencionalidad, es decir, todos los jueces tienen que aplicar también, además de las leyes y de la Constitución de su país, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de los órganos encargados de su aplicación. Entonces, en ese marco voy a hacer mi exposición. Como ustedes saben, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos no tiene referencias concretas a los derechos de los indígenas, pero sí hay, en el espíritu del pacto, una clara señal en favor de la no discriminación. Por lo tanto, muchas de sus normas, bien interpretadas, van a ser útiles para analizar los casos en los cuales estén en juego derechos de personas indígenas o de comunidades indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde sus inicios, ha hecho una interpretación extensiva prácticamente de todas las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica. De los principios generales que contiene el pacto, la Corte ha ido derivando reglas más específicas. En este caso, el paraguas normativo estaría dado en los artículos 8 y 25 del Pacto de San José, que son los que regulan el derecho al debido proceso. Pero no son esas las únicas normas, porque al 8 y al 25 la Corte Interamericana siempre los ha interpretado en consonancia con el artículo 1, que habla del deber del Estado de respetar y de garantizar, con el artículo 2, que es el que habla del deber del Estado de acomodar su derecho interno a la normativa interamericana, con el artículo 29, que contiene también una serie de reglas según las cuales no se puede negar la protección a un derecho contenido en el pacto por el hecho de que en la legislación interna no esté consagrado, etc. Es decir, de reglas genéricas la Corte Interamericana ha ido deduciendo reglas específicas. Entonces, partamos de estas reglas genéricas. El 8 y el 25 regulan el debido proceso. ¿Qué se entiende por debido proceso? Bueno, una serie de institutos. El derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el derecho a ser juzgado en base a una ley anterior a los hechos del proceso, la presunción de inocencia en las causas penales, el derecho a un fallo fundado, el derecho de acceso a los tribunales con el principio pro actione como su contracara, el derecho a un plazo razonable, es decir, bajo el marco del debido proceso hay toda una serie de derechos más específicos que hacen entre todos a la construcción de un proceso debido o debido proceso. En ese marco, la jurisprudencia de la Corte Interamericana desde el año 2001 para acá empezó a ocuparse de casos relacionados con comunidades indígenas y ha ido haciendo interpretaciones de este derecho al debido proceso en relación a los casos particulares de las comunidades indígenas. Todo esto comienza con el caso Mayagna contra Nicaragua del año 2001, donde la Corte Interamericana aplicó una vieja enseñanza en cuanto a que el debido proceso tiene una faceta individual y una faceta colectiva. Basado en esa vieja enseñanza adaptada a los pueblos indígenas, dijo que el derecho al debido proceso solamente se garantiza y se puede ejercer plenamente, al igual que los demás derechos,
si se reconocen los derechos de la colectividad o la comunidad en la cual una persona se desarrolla. Es decir, no observar al individuo como un sujeto aislado frente al debido proceso, sino en el marco de la comunidad en la que actúa. A partir de ese puntapié inicial son más de una decena los casos de la jurisprudencia interamericana en la cual podemos encontrar referencias al debido proceso en relación a los pueblos indígenas. Yo los he clasificado, y los voy a relatar muy brevemente para esta exposición dentro del tiempo que se me asigna, los he clasificado de acuerdo a qué parte del debido proceso está en juego en cada caso. Entonces vamos a analizar 6 variantes. En primer lugar, el derecho a un recurso efectivo, luego el deber del Estado de investigar de oficio, luego el debido proceso aplicado al derecho electoral, luego el debido proceso aplicado al derecho de propiedad, luego el derecho a un plazo razonable y por último el derecho a litigar cada uno en su idioma. No se asusten, parece larga la lista, pero vamos a tratar de ir haciéndola un poco más llevadera. En cuanto al recurso efectivo, el derecho a un recurso efectivo que surge de estos artículos mencionados del Pacto de San José, vamos a citar el caso de la comunidad Mayagna contra Nicaragua y el caso de la comunidad Yaquié-Axá contra el Paraguay. En el caso de la comunidad Mayagna, esta comunidad argumentaba que se violaba el Pacto de San José de Costa Rica porque el Estado de Nicaragua no había demarcado las tierras que le pertenecían a esta comunidad. Y era una comunidad que vivía de la caza, de la pesca y de la agricultura, con lo cual para ellos la relación con la tierra tenía una particularidad muy especial. Y en la propia Constitución nicaragüense está previsto expresamente el deber del Estado de reconocer la propiedad y la posesión de las tierras de las comunidades que viven en el Atlántico, en la costa del Atlántico. Se inician 2 amparos, los amparos estos son rechazados, sufren todo un proceso tortuoso, con demoras. En el camino se le da una concesión a una empresa que iba a explotar la madera, la riqueza forestal de esa zona, en violación de los derechos de la comunidad indígena, y el caso, por lo tanto, es llevado por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana, y la Corte termina condenando al Estado de Nicaragua por entender que no se respetó el debido proceso, en este caso tanto administrativo como judicial, por haberle denegado a esta comunidad el acceso a la tierra, a la delimitación de su tierra. En el caso Yaquié-Axá contra Paraguay, encontramos que es del año 2005, encontramos que por primera vez la Corte Interamericana brinda una clara definición del debido proceso en relación a las comunidades indígenas, porque allí es donde dijo, por primera vez, y luego lo reiteraría en muchos de sus fallos, que toda vez que en un proceso judicial o administrativo sea parte una comunidad indígena o una persona perteneciente a una comunidad indígena, los jueces debían tener muy en cuenta y prestar especial atención a las características económicas, sociales, a los usos, a los valores, a las costumbres, a la cultura de las comunidades indígenas y muy especialmente su situación de vulnerabilidad. Esto de la flexibilización de las normas que hablaba el colega antes tiene origen en este fallo del año 2005 de la Corte Interamericana, que está citado en la sentencia 827 del 2014 que hoy nos toca analizar, junto con otros varios. Pero ahí fue donde empezó todo, ¿no? O sea, fíjense qué interesante, sin una regla específica en la Convención Americana, la Corte infiere de los términos de ella que debe haber una flexibilización de las reglas cada vez que intervenga una comunidad indígena. Vamos a la segunda variante del debido proceso, que es el deber del Estado de investigar de oficio. Aquí tenemos el caso de la comunidad moiguana con Surinam del año 2005, en el cual había habido una matanza de miembros de esta comunidad allá por el año 86. El Estado demoró, no investigó, no encontró nunca a los culpables,
pasaron años, casi una década. El Estado se excusaba diciendo que era muy difícil la investigación, diciendo también que la comunidad no había iniciado las acciones civiles de indemnización. Y la Corte Interamericana, a pesar de que era un caso anterior al momento en el cual Surinam aceptó la competencia de esa Corte, lo condena por el modo en que manejó el proceso después de haber aceptado la competencia de la Corte. Es decir, no lo condena por el hecho de la matanza, porque ese era previo a que Surinam ingresara en el sistema de la Corte, pero sí lo condena por el modo en que condujo la causa judicial. Y lo termina condenando por violación al debido proceso, porque el Estado, dice la Corte, debió haber investigado de oficio para encontrar a los culpables, porque esa falta de investigación generó la violación de otros derechos de esa comunidad, por esto de la interdependencia de los derechos. La comunidad no sabía quiénes habían matado a sus hermanos, la comunidad no sabía por qué los había matado, la comunidad, por lo tanto, no podía volver a sus tierras por esta falta de investigación. En materia de derecho electoral, voy a la tercera variante, tenemos el caso Yatama contra Nicaragua. El caso Yatama es por un partido político que se llamaba Yatama, al cual se le negó la inscripción en el registro para las elecciones comunales del año 2000. Se habían llevado a cabo dentro de ese proceso administrativo en el cual el partido solicita su inscripción una serie de violaciones al debido proceso. Por ejemplo, había decisiones que no estaban fundamentadas, había decisiones que no se le habían notificado al partido Yatama y por lo tanto este no podía impugnarlas. Luego había habido una resolución definitiva del Consejo Supremo Electoral. Cuando el partido intenta apelarla ante la Corte Suprema, le dicen que no era apelable esa decisión. Y la Corte Interamericana, por lo tanto, condena a ese Estado por violación del debido proceso electoral durante todo este trámite de registración del partido Yatama. Entiende que esas decisiones debieron estar fundamentadas, debieron haber sido notificadas y la resolución del Consejo Supremo Electoral debería haber sido apelable. Vamos al cuarto punto, que es el tema del debido proceso en relación al derecho de propiedad. En el caso de la comunidad Sahuoyamaxa contra Paraguay del año 2006, se ventilaba desde el año 1991, 2006, o sea, 15 años, una reivindicación territorial que hacía esta comunidad. La Constitución de Paraguay, al igual que la de Nicaragua, también es frondosa en normas referidas a las comunidades indígenas y también prevé expresamente el acceso a la tierra, pero esto en la práctica no funcionaba. El procedimiento que tenían que seguir estas comunidades para la solicitud de tierras se hacía en violación del principio de plazo razonable, se hacía a través de recursos que no eran efectivos, mecanismos que implicaban una serie de impedimentos, porque, por ejemplo, si la tierra estaba siendo explotada irracionalmente, sí se la daban a la comunidad, pero bastaba que alguien acreditara que la tierra tenía cierta explotación racional que ya no se la daban a la comunidad indígena. Lo mismo ocurría si el propietario no estaba dispuesto a negociar con la comunidad indígena. Con lo cual, después de más de una década de litigar en sede administrativa, se presenta el caso ante la Corte Interamericana y la Corte condena al Estado de Paraguay por violación del debido proceso en relación al acceso a la propiedad de las comunidades indígenas. Ocurrió algo parecido en el caso del pueblo Saramaca contra Surinam del año 2007 y en el caso de la comunidad Xacmoc-Casec, también contra Paraguay del año 2010. Esta violación del debido proceso en relación al derecho de propiedad. Donde es más frondosa la jurisprudencia de la Corte Interamericana es en materia de plazo razonable. Son muchos los casos que se presentaron de comunidades indígenas ante la Corte Interamericana en los cuales ésta encontró que se había violado el derecho a un plazo razonable. El caso Moiguana contra Surinam, que ya lo vimos, porque el Estado no investigaba aquella matanza a la que hicimos referencia. El caso Mayagna
con Nicaragua, donde los amparos duraban años y no se resolvían. El caso Yaquié-Axá contra Paraguay, donde se tardó más de 3 años en reconocer la personería de esa comunidad indígena y darle un reconocimiento oficial, y se tardó más de 12 años en reconocerle el acceso a la tierra. Y el caso Yauhuosamaxa, también citado, contra Paraguay, donde se le demoró 13 años el otorgamiento de la personería. En todos estos casos, como ya me pasaron el papel de 5 minutos, voy siendo más sintético. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial con los trabajos del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral, que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.